Si Guy de Lieban habla de economía en televisión, ¿por qué no voy a poder hablar yo de historia política? Vamos allá. 1917, verano. La Lliga Catalanista promueve una asamblea constituyente para acabar con la corrupción del turnismo español y para afrontar el problema de la autonomía catalana. La CNT y la UGT, cumpliendo su pacto con los parlamentarios catalanistas, llamaron a la huelga general. ¿Qué pasó entonces? Que los catalanistas de la Lliga se desentendieron explícitamente de los huelguistas. Vaya. Y poco después Cambó, el líder de la Lliga, mandó a uno de los suyos a Madrid, al señor Ventosa, para ser ministro de los españoles. Vaya por Dios. En 1919, después de una gran huelga, los catalanistas, que se daban de tortas con los españolistas en sede parlamentaria, volvieron a ponerse del lado del ejército español y del Somatén. Este es un mensaje para mis amigos independentistas de izquierdas. La historia enseña que cuando la cosa se pone fea, las derechas española o catalana solo tienen una patria, su dinero. Bienvenidos a Territorio Apache. Ya veis que hemos empezado con ganas de polemizar en Fort Apache. Antes de presentaros a los invitados que nos acompañan, tengo que pedir 3 disculpas por 3 accidentes que nos han ocurrido. Íbamos a contar esta noche con 2 diputados en el Parlamento, el señor Joan Tardà y el señor Joan Josep Nuet, que no han podido llegar al programa porque siguen votando en el Parlamento, así que contaremos con ellos por teléfono. El segundo accidente que nos ha ocurrido es que por segunda vez en la historia de este programa no va a haber ninguna mujer en la mesa. Hemos hecho lo posible, pero lamentamos esta situación. El tercer accidente. Sé que muchos de los espectadores de este programa nos van a criticar porque no van a ver a ningún representante de las CUP en la mesa. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, les hemos llamado, les hemos mandado WhatsApp, pero no ha sido posible contar con ninguno de ellos, así que os invitamos a que practiquéis el saludable ejercicio del escrache para conseguir que las CUP vengan por fin al plató de Fort Apache. Y ahora sí que os presento a la mesa que nos acompaña esta noche. A mi izquierda, Íñigo Errejón, buenas noches. Hola, buenas noches. Se estrena en Fort Apache Matías Alonso, secretario general y portavoz de Ciudadanos. Bienvenido a Fort Apache. Gracias, Pablo. Buenas noches. No podía faltar esta noche el Mick Jagger de la ciencia política española, Juan Carlos Monedero. Buenas noches, Pablo. Y se estrena también en el programa Aleix o Alejo Vidal Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo. Muchas gracias por venir. Encantado, muchas gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes vamos a ver qué dicen nuestros guionistas en el punto de mira. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, que establece que la Constitución no conoce otra que la nación española, la apuesta soberanista de CiU y ERC o la intención de Artur Mas de llevar a cabo una consulta popular en 2014 han devuelto a la agenda política el debate sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. La afluencia masiva a las manifestaciones a favor de la independencia convocadas en el marco de las últimas diadas y los resultados de las últimas encuestas del Centro de Estudios de Opinión, con el aumento en más de 10 puntos del sí a la independencia, confirman la existencia de un pueblo que cuestiona los consensos del régimen del 78. Por otro lado, los disensos en el seno de CiU, con Duran y Lleida apostando por una tercera vía, son un reflejo de la complejidad del debate soberanista. La interdependencia de los ejes izquierda-derecha e independentismo-integridad territorial generan posturas políticas que basculan desde el independentismo de las CUP y el de CiU hasta el centralismo del PP y el federalismo del PSC e ICV. Esta noche, en Fort Apache, analizamos los matices del mapa político del independentismo catalán. Como siempre en este programa empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 4 invitados de esta noche. ¿Cuál sería la solución política al conflicto de Cataluña? Matías, empiezo contigo, 1 minuto. Bueno, pues realmente yo empiezo por negar la mayor. No existe un conflicto, igual que no hay un problema de encaje. Realmente lo que hay es un politiqueo en vez de una acción de gobierno, lo que hay es una voluntad de determinados partidos de subvertir o de no acatar el ordenamiento constitucional, eso sí que lo hay. Hay una deslealtad institucional, hay un llevar hacia adelante un proceso que se sacó de la chistera, hay que recordarlo, el señor Mas en diciembre de 2010, hasta entonces ni estaba ni se le esperaba. En ese momento fue cuando él
anunció que fletaba un buque en dirección a Ítaca en el Parlamento en su discurso de investidura, y a partir de ahí, bueno, todo ha sido una serie de sucesos uno detrás de otro, basados sobre todo en el uso de la información, el uso abusivo de la información, de los medios de información, y también del propio Centro de Estudios de Opinión, que se acaba de publicar, que más que un centro de estudios de opinión, es un centro para crear opinión al servicio de la presidencia del Gobierno de la Generalitat. Se acabó el tiempo, gracias. Íñigo. Bueno, el conflicto, yo creo, en Cataluña hay que entenderlo en el marco general de la crisis del agotamiento del régimen de 1978. En ese sentido hay una voluntad popular amplia, como mínimo una voluntad popular amplia por el derecho a decidir, que no encuentra acomodo en el ordenamiento constitucional del 78, porque en parte fue un ordenamiento constitucional hecho para impedir esas voluntades. Pero no es la única que no encuentra acomodo. No encuentran acomodo tampoco los derechos sociales, no encuentran acomodo tampoco las voluntades amplias de regeneración democrática en España. La solución para ese problema y para ese conjunto de vías colapsadas es un proceso constituyente que reconozca una amplia refundación democrática del país, en la que también esté, por supuesto, que las comunidades que así lo decidan puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Gracias, Íñigo. Alejo, un minuto. Vamos a ver, siempre que se produce un conflicto político, la solución puede venir por el camino de que una parte se impone a la otra, es decir, una es derrotada y la otra sale vencedora. A veces esto sucede, desgraciadamente, como la historia nos enseña, por la vía violenta, y otras veces por la vía simplemente democrática, donde pues la voluntad mayoritaria de los ciudadanos se inclina por un lado o por otro. Y también se puede solucionar por la vía de la negociación, del pacto. Eso se ha intentado en España, se ha intentado a partir del 78. El conflicto nacionalista es muy antiguo, tiene más de un siglo, y en el 78 se intentó resolverlo por la vía de un gran pacto civil. Se transformó completamente la estructura del Estado, se dedicó a ello grandes recursos financieros, humanos, logísticos y administrativos, y los nacionalistas no han aceptado esa solución negociada. Por tanto, la solución ha de ser se terminó, la imposición democrática del uno sobre el otro. Estamos en regla del minuto, ahora tendrás la oportunidad. Juan Carlos, un minuto. El conflicto catalán, claro que existe, porque no existe un conflicto cuando la gente está expresándolo, significa que hay unas esencias que alguien identifica para decir cuando algo pasa o cuando no pasa, y es mucho más preocupante. Creo que el conflicto catalán expresa dos problemas reales. Uno es el mal acomodo de la Constitución del 78, donde los españoles y españolas no fuimos preguntados sobre cómo queríamos organizar nuestro territorio, sino que nos vino con la Constitución, con el rey y con esa continuidad con el franquismo. Y luego otro problema real, que es la crisis económica, que hace que la gente necesite algún tipo de solución. Pero luego también hay dos grandes oportunismos. Por un lado, el de Mas, que busca, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, que es que todos los líderes que están en el gobierno y se someten a elecciones pierden, y por tanto ha buscado un subterfugio para intentar liberarse de eso. Y por otro lado, los nacionalistas de la derecha, que como nunca gobiernan realmente, pueden seguir alimentando ese fantasma de la independencia, yo creo que engañando a la ciudadanía. Gracias, Juan Carlos. Una pregunta que hago a este lado de la mesa, y ya estamos en barra libre. ¿Os parecería bien, en cualquier caso, que los catalanes, independientemente de las consecuencias jurídicas que tuviera que tener eso, pudieran decir públicamente a través de una consulta, bueno, queremos seguir o no queremos seguir en España? Para que eso pudiera contar como factor político, conocer la opinión de los ciudadanos de la comunidad autónoma catalana, por lo menos, diciendo si quieren seguir en España o no. Yo, Pablo, haría un inciso, que es que realmente en Cataluña lo que hay es mucha ingeniería social. Eso es una realidad, no hace mucho tiempo nadie se preocupaba por estas cuestiones. Cuando digo nadie, me estoy refiriendo a que era un tipo marginal, eran porcentajes muy pequeños. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en 2003 el nuevo estatuto de Cataluña no llegaba al 3% los catalanes que lo consideraban necesario, y sin embargo fue una imposición del PSC, del señor Maragall, junto de la mano del señor Zapatero, que pusieron en marcha ese proceso. Aquí me ha gustado una cosa de este vídeo que se ha puesto antes, que es que se ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, diciendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. En Cataluña no se dice eso. El propio presidente de la Generalitat reitera que es la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Esa es la visión que se quiere dar desde el poder, y eso se está haciendo desde el poder. Hay que ser muy conscientes de que se está haciendo desde el poder.
nadie pensaba ni siquiera en derechos a decidir, ni siquiera en posibles consultas, y sin embargo todo esto se ha generado. Cuando tienes una televisión pública con 6 canales que todas las mañanas se desayuna con el derecho a decidir y con la consulta, día sí, día también, al final es algo que cala en la sociedad. Es casi como la TDT de Madrid, solo que al revés, sí, ¿no? Bueno, yo la TDT de Madrid tengo la desgracia de no verla, o la suerte, no lo sé. Bueno, pero es el inconveniente de las televisiones públicas en manos de partidos políticos, ¿no? Yo antes me refería al CEO como un organismo creador de opinión, y hoy he estado hablando con una persona que está en el Consejo Asesor del CEO y precisamente esa reflexión que me ha hecho. No es un instrumento para saber qué necesita la ciudadanía, sino que es más bien un instrumento para ir generando en la ciudadanía, a través de las preguntas, en las sucesivas encuestas, cuáles son sus verdaderas, entre comillas, necesidades. Íñigo Errejón. Yo entiendo el argumento, pero a mí me genera un problema, que es que, o sea, es cierto, claro, que todos los actores políticos, cuando tienen el poder y cuando tienen medios a su alcance, algunos porque tienen públicos o porque están asociados con actores económicos muy poderosos que tienen muchas televisiones o muchos periódicos, tratan de crear estados de opinión favorables a sus posiciones. Pero esto es así en todas partes. Si impugnásemos la decisión de los ciudadanos porque tienen, digamos, tienen sobre ellos una campaña de comunicación para orientar el voto en un cierto sentido, tendríamos que impugnarlo en todas partes. No se me ocurriría una comunidad autónoma de España donde eso no sucediera. Un ejemplo, este domingo en Madrid había 2 movilizaciones. Había una movilización contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obligaba al Estado español a revisar su postura sobre la doctrina Parot, y había una movilización muy grande contra la privatización de los hospitales y en defensa de la sanidad pública. La televisión que pagamos entre todos, que es Telemadrid, cubrió permanentemente en directo solo una, y no he oído ninguna voz que diga: claro, es que en esas condiciones, ¿cómo van a votar los madrileños? ¿Cómo los madrileños van a poder votar teniendo una televisión que crea este estado de opinión? Claro. Eso me parece que pasa en todas partes. Sí. Todo el mundo interviene con sus maquinarias de producción de ideología. Solo un matiz, Íñigo, un pequeño matiz, ¿eh? En Madrid no se ha producido un editorial conjunto de toda la prensa al unísono. Llegará el día, puede que llegue, pero en Madrid no se ha producido. En Madrid ya no existe un solo periódico, por ejemplo, que no esté a favor del pacto entre el partido, periódico que se edite, en los que estén los kioscos en papel, del pacto entre el PSOE y el Partido Popular, para que tenga prioridad pagar la deuda que pagar los servicios sociales. No hay un solo periódico. Todos están, lo que pasa es que no hay una fractura nacional. Lo que hay una fractura es entre los que tienen mucho dinero y los que no tienen, que además no tienen periódico. Alejo. Sí, lo que pasa es que el hecho de que una cosa se generalice o que un mal sea realizado por muchos nunca es un argumento a favor de ese mal. Tú has hecho una descripción, no una justificación. El problema es el control de los medios de comunicación públicos por parte de fuerzas políticas que utilizan el dinero de todos los contribuyentes para adoctrinar en una dirección determinada. Eso es un defecto gravísimo de nuestro sistema, que no existe o no de forma tan marcada en otros países, y que se subsana garantizando la pluralidad, eliminando medios de comunicación públicos y garantizando con la normativa adecuada que sea la espontaneidad de la sociedad la que... La espontaneidad de Antena 3 y Telecinco. Digo. Sí, la espontaneidad de la sociedad, es decir, garantizando que no haya monopolios, ni abusos de poder, ni posiciones de dominio, y que el sector privado informe, como pasa en muchos países muy democráticos. Como hace Murdoch, por ejemplo. No es real. ¿Terminaste, Alejo? Sí, pero es que yo a lo mejor es que no hablamos el mismo idioma. He dicho garantizando que no existan posiciones de poder ni de dominio. Esto que tú dices yo también lo critico. O sea, no utilicéis argumentos contra otros sobre cosas que no dicen. Claro, pero fíjate, yo creo que... O sea, todo lo que decís, yo lo único que hago es explicarlo desde otro ángulo, pero no estoy contradiciendo lo que decís. O sea, estoy en contra del dominio y del abuso de poder del señor Murdoch. Yo también estoy en contra. Yo creo que hay cosas que no dices, pero que en el fondo a mí me suenan como gritos, créeme, y por eso intervenía. Matías, me llama la atención que un partido llame Ciudadanos piense que los ciudadanos son tontos. Y te preguntaría, ¿que cuándo son tontos? ¿Cuando empezaron a preocuparse por las cuestiones vinculadas al estatuto, o eran tontos antes? ¿O siempre han sido listos? ¿O de repente son tontos cuando te interesa y piensan lo que tú quieres, y son tontos cuando piensan lo contrario? Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con eso, y a lo mejor llegamos a la conclusión de que es verdad
como antes planteaba Íñigo, que aquí hay problemas de fondo que tienen que ver con un diseño territorial mal construido desde la transición, que no fue ni tan modélica ni tan idílica, y que también tiene que ver con lo que planteaba Alejo, porque para mí la información es un bien público y por tanto no tiene que estar sometido a condiciones de mercado. No debe ser plural. Creo que, no ha de ser plural. Claro, pero como tú has planteado que, es que a en lo tu mejor lectura, estás en contra de la pluralidad informativa. No, lo que creo es que cuando lo sometes a criterios de mercado no es plural. Es decir, que al final, el si no quiere ver es lo más las plural diferencias, que hay. no. El mercado no es bien cierto. regulado es lo más plural que hay. Eso es tu planteamiento. A mí lo que me demuestra es que ese es mercado realidad, de medios de comunicación. La experiencia, la evidencia empírica. La evidencia empírica te dice que en la evolución de los medios de comunicación, solamente cuando se han desmercantilizado los ámbitos, hemos podido construir espacios de verdad. Pero a lo que iba, que me parece que es lo relevante, si queremos entender este agujero, porque hay gente que puede entender los medios de comunicación como algo a privatizar en su gestión real, que es lo que hacen los dueños de medios de comunicación. Yo he escuchado hace poco al señor Maruenda decir que estaba en la televisión porque la había puesto el señor Lara, y por tanto podía estar legitimado a decir cualquier tipo de barbaridad por el simple hecho de que la televisión era del señor Lara, y por tanto, como la televisión es del señor Lara, tiene derecho a decir cualquier tipo de barbaridad. No, no es así. Pero eso es un argumento de Maruenda, no nuestro. Cuidado. De la misma manera, ese argumento me parece un disparate. El argumento es el mismo, pero no venimos a hablar de Maruenda. ¿Cómo que es el mismo? Te digo que eso es lo que dice Maruenda. En cualquier caso, lo relevante, que es lo que nos ocupa. No nos atribuyas lo que dice Maruenda a nosotros. Yo creo que nadie en el mundo querría que le atribuyeran lo que dice Maruenda, ni en la derecha, ni en la Yo creo que ni siquiera derecha. Maruenda quiere que se le atribuya lo que dice Maruenda. Pero bueno, a lo que íbamos, que creo que es lo relevante. Hay un problema de conceptualización de este país. España, siempre he dicho que creo que está mal enseñada y mal aprendida, ¿no? Y creo que o vamos al origen del asunto y nos atrevemos a que por vez primera los españoles y las españolas discutamos qué tipo de modelo territorial queremos, o vamos a estar siempre sujetos a que alguien diga ayer eran tontos, hoy son listos en virtud de tus intereses. Primera cuestión, nadie ha dicho que los ciudadanos sean tontos. Yo he dicho que los ciudadanos en una fecha determinada no tenían interés por una cuestión concreta que les pusieron encima de la mesa, que se la llevaron a un referéndum y que ni siquiera llegó al 50% de la gente que acudió a las urnas. Hay que recordarlo, o sea, la mayor parte de la gente optó ese domingo por irse a la playa, tranquilamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, respecto al diseño territorial, hombre, Cataluña, por lo menos territorialmente, yo creo que está donde le toca. O sea, allí en aquel mapa se ve un poco separada, pero realmente Cataluña sigue estando territorial y geográficamente donde le toca. Tenemos un estado de las autonomías que yo creo que es homologable a muchos estados federales y que tenemos, desde luego, sí, ¿No crees que hay fallos? Imperfecto, Juan Carlos. ¿No crees que hay fallos? Imperfecto, fallos, además algunos de bulto. Joaquín Leguina, yo le iba a decir, por ejemplo, que el mayor error del proceso constitucional fue en el momento que se optó por el café para todos. Claro, pero el partido de Alejo, cuando se plantea llevar a Cataluña algo que pertenece al conjunto, la gente monta en cólera y la gente no permite que se vayan los papeles de Salamanca, igual que la gente montaría en cólera si quisiéramos llevar a Cataluña al Tribunal Constitucional u otro lugar. Eso es ya decir, está. que tenemos un problema profundo de entender esa federalidad que no ocurre en otro país como Alemania. El problema que hay en Cataluña hoy, hay que tenerlo claro, no son los papeles de Salamanca, entendiendo que puede ser un problema para determinadas personas y que puede ser un problema institucional después de decisiones adoptadas, que lo que hay que hacer es ejecutarlas. O sea, que ya hay decisiones al respecto y lo que hay que hacer es ejecutarlas. Pero el problema en Cataluña hoy no son ni por asomo los papeles de Salamanca. El problema en Cataluña es una decisión política de un señor que en un momento determinado, hablando del pueblo, si es tonto o no es tonto, si entiende o no entiende lo que hace, quiso ponerse al frente del pueblo, acordaros, la voluntad de un pueblo con los brazos extendidos, y eso le costó 10 escaños en aquella fecha. Hoy por hoy, siguiendo con el mismo argumento, siguiendo hablando por el pueblo, que es lo que hace prácticamente cada día, está en 31 escaños, previsiblemente. Segunda fuerza política, que antes en este reportaje no ha salido Ciudadanos, pero decir que Ciudadanos somos ahora mismo, en expectativas electorales en Cataluña, tercera fuerza destacada, y que le estamos dando ya con el aliento en el cogote a CiU, a ese señor que está ahora mismo en el Palau de la Generalitat, ¿no? A perdonar, Matías, me dicen que tenemos al teléfono a uno de los representantes de la que quizá termine siendo la primera fuerza política, Esquerra Republicana de Cataluña. Tenemos a Joan Tardá desde el Parlamento Español. Buenas noches, Joan. Buenas noches, buenas nit. Buenas noches, Joan. Buenas noches, te saludan aquí desde el plató. Te hago la misma pregunta que he hecho a los 4 invitados de esta noche. ¿Cuál sería la solución política al conflicto de Cataluña? Bien, para nosotros la cuestión no tiene demasiada complicación.
desde el punto de vista teórico, y de lo que se trata es llevarlo a cabo. Se trata de ejercer el derecho a decidir, es decir, que la ciudadanía de Cataluña pueda libremente, cívicamente, pacíficamente, ejercer el derecho a decidir mediante, los sufragios. Es decir, una pregunta clara, concreta, concisa, que exija una respuesta pues de sí, no o voto en blanco. Es decir, no concibo que en la Europa en la cual vivimos, en la que todo tiene su origen y su finalidad en el ejercicio de la democracia, en el siglo XXI no podamos ejercer el derecho a decidir. Te van a hacer dos preguntas, Además, Joan. hay una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña que ya han manifestado que su aspiración es ejercer el derecho a decidir, y la verdad sea dicha, creo que quizás habrá dificultades, pero al final se va a imponer la democracia. Se ha entendido, Joan. Te van a hacer dos preguntas nuestros invitados. La primera de Matías Alonso. Adelante. Buenas noches, Joan. Soy Matías Alonso. Era decirte simplemente que, bueno, ya sé la posición que tenéis, es clara. El señor Junqueras lo ha hecho esta semana, que sí o sí, como se dice en Cataluña, tirareu pel dret, es decir, que buscaréis el atajo. Pero ¿a quién le correspondería hacer esa pregunta? ¿A quién tendría que convocar y quién tendría que determinar qué se pregunta? Esa es mi pregunta. Le corresponderá hacerlo al Parlamento de Cataluña. Es decir, tanto los catalanes que estamos por el derecho a decidir o por la República Catalana, como los catalanes que tienen una opinión distinta, precisamente porque están mayoritariamente representados en el Parlamento de Cataluña, deberán decidir qué es lo que corresponde hacer. De hecho, esto va a ocurrir dentro de unas semanas. Antes que finalice el año en curso, el mundo conocerá, los ciudadanos de España y de Cataluña conocerán cuál será la fecha y cuál será el contenido de la pregunta. Esto está al caer, pasarán unas semanas, no demasiadas. Gracias, Joan. Déjame pedirle a Íñigo que te haga una pregunta más, que se entendió perfectamente tu respuesta. Adelante, Íñigo. Hola, Joan, soy Íñigo Errejón. Hemos debatido en otra ocasión. Mira, yo no tengo duda de que hay esa voluntad mayoritaria, digamos, por el derecho a decidir, por una voluntad mayoritaria en el pueblo de Cataluña a ser consultado, pero mi pregunta es, ¿cuál es la hoja de ruta si no hay ningún movimiento por parte del gobierno español? Esto es, si se produce una consulta en la que se manifiesta incluso una voluntad mayoritaria incluso de independencia, y el gobierno español, digamos, sigue en una posición de atrincheramiento, de hacer como si esto no fuera con él. ¿Cuál es entonces la hoja de ruta? Porque la independencia no es solo una cuestión de votos, es también una cuestión al final de correlación de fuerzas duras, ¿no? Sí, claro. Digamos, nosotros contemplamos como hoja de ruta que antes de final de año se conozca la fecha y el contenido de la pregunta, y luego nos lo prohíban o no nos lo prohíban, es decir, se pueda hacer a través del amparo legal de la Administración española, o bien a través de la ley de consultas que se está tramitando en el Parlamento y que estará aprobada hacia mediados de enero, bien sea mediante la ley española o bien sea mediante la ley catalana. Yo creo que será antes de la fecha en la cual está convocado el pueblo de Escocia. Ejerceremos el derecho a decidir, y no concibo que nos envíen la Guardia Civil, ni concibo que nos deroguen la autonomía, ni que detengan al presidente Mas, ni que nos vayan a encarcelar. Creo que esto es impensable. Es más, sería una chapucería tan enorme, un solo minuto del presidente Mas, digamos, detenido, o el presidente Mas destituido, sería suficiente como para que el pueblo de Cataluña saliera a la calle para conquistar, digamos, pacíficamente y cívicamente aquello que se nos pudiera negar. Creo que todavía no acaban de entender que vivimos donde vivimos y que no se puede poner puertas al campo, terraplenes a la democracia. Por esto es tan importante para nosotros
que dentro de unas semanas el mundo conozca la fecha, porque entonces empieza la partida y entonces ya quien quiera impedirlo tendrá que coaccionar, reprimir, derogar, destituir, tendrá que enfrentarse a la democracia. Bien, la lástima es que la izquierda española parece que no aprovecha esta primavera catalana, que acabará siendo, a mi entender, acabará siendo una revolución democrática, no social desgraciadamente, pero sí democrática. Estamos ante un 1931 y lo que me parece un tanto lamentable es que la izquierda española no lo aproveche para también poner en jaque el status quo español y abrir un proceso constituyente que podría llevarnos a la República Española, ¿no? Muchísimas gracias, Joan, por atendernos. Esperamos contar contigo pronto en el plató de Fort Apache o de La Tuerca. Pues muy agradecido y salud a todos. Bona nit. Yo lo que siento... Bueno, creo que ha dejado cosas suficientes para que discutamos en la mesa. Su planteamiento es un ejemplo de eso que se llama falsa idea clara, ¿no? Porque claro, ¿quién se puede oponer a la democracia? Nadie. O sea, ¿quién puede oponerse a que la gente manifieste libremente su voluntad? Nadie. Por tanto, estamos ante una falsa idea clara. ¿Por qué? Porque no es tan simple. Es decir, vivimos en un Estado de Derecho y hay un orden constitucional que nos obliga a todos, incluido al señor Tardá. Entonces, el referéndum, planteado unilateralmente por el gobierno separatista catalán, es una vulneración grave del orden constitucional y del orden legal. Con lo cual, lo que está diciendo es que se proponen quebrar el Estado de Derecho. Bueno, por supuesto, la subversión violenta o sin violencia es una posibilidad, ¿qué duda cabe? Y se ha dado muchas veces en la historia. Entonces, él está diciendo que van a la subversión del orden legal y constitucional establecido. ¿De acuerdo? Ahora, el que hace eso ya sabe a lo que se expone. ¿A qué se expone? Pues a que el gobierno legítimo de la nación aplique la ley. Este gobierno, y cualquier gobierno español, sea socialista o sea el PP o de lo que sea, está sujeto a la Constitución y a las leyes, y debe hacerlas cumplir, y debe respetar las leyes y las sentencias de los tribunales. Por ejemplo, el gobierno español actual ha acatado y se aplica por parte del Poder Judicial una sentencia que ha abierto en canal a muchísimos españoles por el dolor que ha provocado, y la indignación, y la angustia. Sin embargo, la ha acatado porque estamos en un Estado de Derecho. Si no estuviéramos en un Estado de Derecho, el gobierno español podría haber dicho, pues yo, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, no la cumplo. Claro, pero todos han dicho que quieren cambiar la ley, que quieren que haya cadena perpetua. Digo que la están cumpliendo, digo que la están cumpliendo, digo que la están cumpliendo. Entonces, los independentistas o separatistas catalanes, que tienen todo el derecho a existir, han de respetar la ley. El referéndum no se puede celebrar si no lo autoriza el gobierno central. Y el gobierno central no lo autorizará porque la sola celebración del referéndum es cambiar el sujeto de la soberanía. Sujeto a la soberanía es la nación en su conjunto, no puede ser una parte de ella. Por consiguiente, lo que nos está diciendo Tardá es: vamos a la subversión contra el orden constitucional. Al gobierno no le queda otro remedio que hacer cumplir la ley. ¿Cómo? Con los mecanismos previstos en la propia Constitución. Rajón. El problema es que vivimos en un momento, yo creo, de excepcionalidad que a nadie se le escapa, de excepcionalidad política, cultural, institucional, jurídica, en la que en realidad la Constitución ha dejado de ser, la Constitución y las leyes han dejado de ser una especie de jarrón de porcelana que nadie podía tocar. Hemos visto cómo se manosean mucho, solo que se manosean mucho solo en un sentido. Por ejemplo, los presupuestos generales de España que se aprueban en el Parlamento español los revisan antes, teniendo capacidad de veto de decir que va o que no va, señores que no ha elegido ni un solo ciudadano español. Señores enviados por la Troika, esto es, en última instancia, por el poder de las élites financieras europeas y alemanas. Así que, en ese caso, perdona, mira, si hacemos una cosa para discutir, hacemos una cosa para discutir, que es que yo te respeto cuando hablas, y ahora cuando hablo yo, no hay veto posible. Pasa ahora con eso, te doy la palabra sucede después. cuando en agosto a toda velocidad los dos principales partidos, que ya suman menos del 50% en las encuestas de intención de voto de los españoles, transforman la Constitución sin preguntarle absolutamente a nadie, cumpliendo los designios de poderes que ningún ciudadano español ha elegido. Luego, en realidad, ya estamos viviendo un escenario deconstituyente. Ya estamos viviendo un escenario en el que la Constitución del 78 ya está siendo rota como pacto de convivencia. Luego, ¿cuál es el discurso? El discurso es, no, esto según quien lo haga, sí.
El sujeto de soberanía es la nación española. ¿También es el sujeto de soberanía la nación española para decidir si prefiere pagar la deuda, si prefiere pagar la sanidad? No, esa soberanía en la práctica lo está ejerciendo la troika europea. Ahora bien, que se quiere romper por abajo, que se quiere rediscutir, abrir el marco para que los ciudadanos puedan votar, eso es un problema, porque la Constitución no se puede tocar. Pero si la Constitución la tocan unas élites totalmente entregadas a poderes no democráticos, entonces no hay problema. Es un discurso terriblemente hipócrita. Ahora volvemos con Alejo, pero me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Hoy tenemos un zapping que os va a divertir. Adelante, zapping. Lo único digno de la estelada, que no tiene ningún sentido histórico, que es la bandera de un grupo terrorista que parafrasea a, de Terra Lliure, exactamente, a la castrista. Fíjate que la estelada, lo único de lo que es para lo que sirve y para lo que es digna es para ser quemada. ¿Y a usted, Mariano Rajoy, le hubiese dado el pacto fiscal? ¿No hubiese convocado elecciones? No las hubiera convocado, ¿no? Lo digo rotundamente. ¡Más vale que grites! ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! Ojo con confundir al pueblo de Cataluña con un pueblo que solamente está interesado por el dinero. ¡Enséñame la pasta! La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Esto es un exorcismo patriótico. Dicen que el fuego purifica, ¿no, Enrique? Sí, sí. Pues qué bonita composición de plano. Mariano Rajoy y Artur Mas también. Exorcismo patriótico. ¡Gora Euskadi askatuta! Gora Euskadi askatuta, lo decía Felipe González. Alejo. Sí, no, vamos a ver. No hay derecho de veto. Lo que hay es un mecanismo que se conoce como el semestre europeo, aprobado por todos los Estados miembros y por el Parlamento Europeo, en virtud del cual los presupuestos de aquellos Estados miembros que están en graves dificultades de deuda son examinados por las instituciones comunitarias competentes, que a continuación se dirigen al Estado miembro y le hacen recomendaciones, que el Estado miembro puede seguir o no. De hecho, el gobierno español, muchas de las recomendaciones que se le han hecho desde Bruselas no las ha seguido en absoluto, por ejemplo, con la reforma laboral o con el sistema de pensiones. Como estamos todos en el mismo barco, que es el mercado único, pues es natural que en esta crisis haya mecanismos de coordinación, digamos, rigurosos y serios. Por consiguiente, no hay veto, lo repito. O sea, esto que has dicho, pues no es así, que lo sepa todo el mundo. Y después está la cuestión del derecho a decidir. Mira, la Constitución se puede cambiar, no es un jarrón de porcelanas. El artículo 167 y el 168 explican claramente cómo se puede cambiar. Entonces, si hay quien quiere introducir derechos de autodeterminación en las comunidades autónomas, tiene que cambiar la Constitución. Y para ello ha de seguir el procedimiento marcado en la propia Constitución, salvo, insisto, que estemos en momentos de subversión contra el orden constitucional, en cuyo caso, si eso es así, pasa que no se dice, pero es que es así. Si lo que nos está diciendo Joan Tardá y Mas y compañía es que están en una operación de subversión del orden constitucional, entonces habrá que aplicar lo que está previsto en la propia Constitución para estos casos. Cada uno ha de ser responsable de sus decisiones y de sus líneas de acción política. Monedero. Las constituciones, dice la teoría constitucional, que cada generación debiera opinar sobre ellas, lo cual no es el caso. No. Sí, la teoría no, eso sí. lo dijo un señor determinado. Lo incorporamos a la teoría constitucional. Los que hicieron la Constitución parece que la consideran como un juguete del cual solamente disponen la virtud que ustedes definan. Yo creo que hay subversión constitucional cuando hay 6 millones de parados, cuando
tenemos a 300.000 jóvenes fuera. Vamos a dejar. Para usted no es relevante. Alejo, vamos a dejar. Claro que es relevante. Para usted no es relevante. Pero no para el orden constitucional. Es que España dice el artículo 1 que es un Estado social y democrático de derecho. Y yo creo que no es un Estado social y democrático de derecho. Por eso gastamos la mitad del PIB. De facto. Vamos a dejar terminar a Monedero. No, digo, si de cada 2 euros gastamos uno en gasto público, ¿no te parece suficiente? Vamos a respetar la intervención. Después te doy la palabra. Yo creo que hay subversión porque España no es un Estado social, donde hay gente que está teniendo muchas dificultades, ya no para llegar a fin de mes, sino para pagarse la educación, la sanidad, las pensiones, incluso una vivienda digna. Por tanto, hay un cuestionamiento de fondo del régimen del 78, que se manifiesta en muchos ámbitos. Se manifiesta en la convicción que tenemos algunos de que no hay división de poderes, con un juez del Tribunal Constitucional que es militante del Partido Popular, que nos miente y oculta ese dato y que después tiene que decir que sí, que como la Constitución no lo dice, cuando es absolutamente evidente que es un juez parcial y que por tanto, aunque la Constitución no lo diga, eso es un agujero constitucional y no una cosa de justicia. De la misma medida que no hay un Estado de derecho, creo que no hay un Estado democrático, porque el presidente de mi gobierno se presenta con un programa electoral y luego dice que no lo cumple porque los mercados, y lo ha hecho Rajoy, los mercados no le permiten cumplir ese programa. Por tanto, la subversión de la Constitución es un hecho. Pero me gustaría volver a lo que estamos hablando aquí, porque nos estamos olvidando que estamos hablando de Cataluña. Y resulta que estamos en un país donde yo he escuchado en Castilla-La Mancha, cuando alguien habla catalán, decir cómo ladran estos cabrones. Es un país donde no hemos enseñado a la gente a entender que el catalán podría ser una lengua de España, donde aquí la gente, como lo acabamos de ver en ese vídeo, en cadenas de Madrid, cuando alguien habla en catalán dice, oye, no nos insultes. Es decir, que hay un desprecio absoluto por lo que significa Cataluña. ¿Qué ocurre? Que de repente hay una crisis y la gente encuentra la posibilidad de una salida identitaria, con muchos problemas, que son los que tenemos que hablar aquí. Pero es un hecho real que hay mucha gente que de repente mira a España y ve al Partido Popular, a Belén Esteban, a Manolo del Bombo, a Mayor Oreja, y dicen, no quiero jugar a esa España. ¿Y qué ocurre? Que en esa construcción identitaria también construyen muchas mentiras que debiéramos ayudar aquí a intentar identificar, porque al final va a parecer que todos los que están de alguna manera queriendo acabar con el Estado social son españoles, y no es verdad. Hay muchos catalanes que están acabando con el Estado social en Cataluña, y eso es lo que tendríamos que aquí clarificar, y Ciudadanos debiera también, en ese sentido, dejar la solución fácil de colocarse solamente en temas identitarios y plantear realmente cuál es la postura económica para sacar a Cataluña de la postración económica en la que también está. Matías. Claro, hombre. Sí, primero, darte la razón en que la Constitución no es inmutable y que la Constitución necesita cambios y hay que cambiarla. Yo estoy con Alejo, hay que cambiarla por los procedimientos establecidos, pero desde luego desde los parlamentos. Ahora bien, no podemos hacer de la anécdota categoría, sistemáticamente. Cuando hablamos de derecho a decidir, yo nunca hablo de derecho a decidir, aquí ya lo he dicho 2 veces seguidas, pero yo siempre hablo de derecho de autodeterminación, como ha hecho Alejo hace un momento. Y es de lo que hay que hablar porque es de lo que se está hablando. El derecho de autodeterminación ni está reconocido en la Constitución, ni está reconocido internacionalmente de aplicación a un territorio dentro de España. Salvo que digamos que España, efectivamente, como parece que puedes llegar a defender, no es en absoluto un país democrático, todo lo contrario, sino que estamos viviendo en una dictadura constitucional, pero dictadura. Yo lo que siento hoy, verdaderamente, es que el señor Tardá, mi amigo Joan, no esté hoy aquí, porque yo he debatido sobre estos temas largo y tendido más de una ocasión, ¿no? Y claro, Tardá, hay que recordar que obedece a unas siglas, es ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, tiene una historia detrás. Y esto que está planteando Junqueras, sí o sí, si vamos a plantear esto, si ya lo dejan, hicieron, lo vamos a hacer. Lo hicieron en el 34 claro, con el éxito de todos conocidos. No, es que ya lo hizo Macià, afortunadamente ya existía el teléfono y se pudo arreglar, hablando con el presidente del gobierno de Madrid, pero después lo hizo Companys, es decir, ambos con la marca ERC. Y eso, lo que hicieron literalmente fue un golpe de Estado. Entonces, podemos estar empezando a hablar de eso a lo mejor, de que se va a dar un golpe de Estado incruento desde, no sé si las urnas, porque ya veremos pero seguimos, si se llegan a poner esas urnas. Pero la pregunta que nos hacía Pablo, ¿cómo se frena eso? Es decir, pues mira, ¿cuáles son los argumentos? En vez de decirles, vais a tragar con las leyes que yo os digo, os vamos a mandar al ejército, os vamos a mandar a los jueces. Nadie dice eso. Es decir, que lo que estamos respondiendo a una voluntad de un pueblo que quiere reclamar una identidad que no la encuentra representada, lo que estamos haciendo es amenazando. Os vamos a echar de Europa.
No caigamos, nadie no estamos, se va a salir desde el comisario Almunia. Entonces, no estamos consiguiendo nada. Y ustedes, y es mi sensación, yo que creo en una España federal, creo que ustedes son los que están acorralando a los catalanes hacia la independencia, porque no están dando elementos para construir una España federal donde se encuentren a gusto. Disculpa, Juan Carlos, disculpa, Matías, me dicen que tenemos a Joan Josep Nuet al teléfono. Bona nit. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo sé que tú en esto, como buen federalista, tienes el corazón partido, entonces te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿A ti te gustaría más quedarte o preferirías irte, o esto depende de las circunstancias? Me gustaría quedarme, pero de otra manera, por supuesto, pero sí, me gustaría quedarme. Creo que España vale la pena como proyecto conjunto, pero hay que redecorar la casa porque la casa se ha quedado demasiado antigua. ¿Qué implicaría redecorar la casa? Bueno, yo creo que tenemos una Constitución que tiene 35 años, ¿no?, que indica todo un modelo de convivencia, pero también un modelo económico, un modelo democrático, y lo que queremos hacer es una reforma profunda de esta casa para que realmente todos los pueblos de España puedan estar cómodos en ella, ¿no? Evidentemente, cuando en una casa te quieres quedar, lo primero que tienen que hacerte es preguntarte si te quieres quedar. Si en una casa te quieren meter en una habitación a la fuerza, es posible que al final se genere en ti un nivel de resistencia que te quieras ir de la casa como sea, incluso saltando por la ventana, ¿no? Por tanto, la casa tiene que ser acogedora y hay que buscar un proyecto común que enamore a los pueblos, no que, podríamos decir, los amenace con la Guardia Civil y con el Ejército como forma de estar unidos, sino que la unidad debe ser una unidad basada en la libre voluntad y, por tanto, lo que hay que hacer es eso, un proyecto común que realmente que enamore y que sea capaz de hacer que mucha gente quiera estar pues en España. Última pregunta que te hago, Joan Josep. ¿Va a haber referéndum o va a haber consulta o va a haber algo parecido a un proceso electoral en el que los catalanes puedan decir si quieren quedarse o quieren irse en 2014? Bueno, la democracia es como el campo, ¿no? Si le quieres poner puertas y ventanas, pues es muy complicado. Por tanto, yo creo que la democracia vencerá. Es verdad que lo que hay contra la democracia es muy fuerte, es un partido popular, es un Estado que ha acumulado una inercia centralista y de toma de decisiones muy antidemocrática y, por tanto, doblar eso no es nada sencillo y, por tanto, decir que el año que viene va a haber una consulta y que esto va a ser fácil sería mentir a la gente, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber una consulta, yo lo defiendo. Ahora, vayamos con cuidado porque tampoco aceptaríamos que nos den gato por liebre, ¿no? Que en vez de consulta haya elecciones y entonces lo que haya es partidos que se presentan a las elecciones diciendo que votarles a ellos es como votar en la consulta, no es lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. El gobierno de CiU, con el apoyo de Esquerra Republicana, han recortado hasta la médula en la sociedad catalana y eso lo tienen que pagar en las urnas. Y eso es algo distinto que el debate del estatus político de Cataluña, que era lo que íbamos a decidir en una consulta o en un referéndum. Por tanto, hay una mezcla peligrosa y evidentemente nosotros no aceptaríamos una pregunta de una consulta pensada más como precampaña electoral de algunos partidos que como un ejercicio democrático o popular para decidir un nuevo encaje en el Estado español. Muchísimas gracias, Joan, por atendernos desde el Congreso de los Diputados. Ya sabes que te volveremos a intentar traer al plató de Fortapache o a la Turca. Muchas gracias, bona nit. Perfecto, hoy hubiese venido, pero tengo que votar, lo siento. Pues nada, a votar y a decidir. Hasta luego. Buenas noches. Errejón. No, yo creo que, digamos, si todos partimos de la base, que es algo difícil de negar, que nos encontramos en un momento en el que los sectores hasta ahora dirigentes tienen mucha capacidad para suscitar consenso en torno a sí, estoy hablando en términos de España, y por tanto que hay un descrédito general de las élites políticas y económicas, que esto muchas veces se nos olvida, que son las que más mandan y nunca se presentan a elecciones. Si nos encontramos en un momento así, es obvio que la manera más civilizada, más democrática de solucionarlo es no con las mismas reglas de juego, sino, digamos, devolviendo la palabra en un proceso de activación de la soberanía popular. Ahí habrá que contar con todas las voces, asumiendo que habrá voces que digan, miren, nosotros queremos ser una nación. Y en ese sentido, ese ejercicio será, digamos, tan construido como lo son todas las naciones. Pues sí, un ejercicio de voluntad cívica que si es mayoritario construye una nación, como se han construido todas. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Nos encontramos con el problema de la Constitución española. ¿Por qué digo que es un problema?
Hemos tenido hace poco ejemplos, que en esta mesa algunos conocemos bien, de un ciclo constitucional en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son constituciones curiosamente hechas para abrir y no para cerrar. Esto es, constituciones fáciles de reformar, constituciones que posibilitan la irrupción mediante plebiscitos, participación directa, recogida de firmas para activar reformas de la Constitución, porque fueron constituciones hechas para que la irrupción de la soberanía popular las pudiera cambiar. Mientras tanto, nosotros nos encontramos con una constitución hecha al revés, hecha por las élites de la dictadura anterior para cerrar, para limitar espacios, y que por tanto tiene unos procedimientos de modificación que son tan estrechos que obligan efectivamente a que toda queja sea en clave subversiva. En ese sentido, quien tiene que hacerse la pregunta me parece que son las élites deslegitimadas de este país, que es, ¿van a permitir que se abran cauces democráticos para refundar democráticamente este país y ahí que salga lo que la voluntad mayoritaria de todos sus ciudadanos quiera, o van a obligar a que eso sea en clave de ruptura, que sería un trauma, me parece, para todos? Sí, pero Alejo, y pasamos a regla de minuto. Yo coincido totalmente, y lo vengo diciendo y escribiendo hace mucho tiempo, que estamos en un final de etapa. Este sistema está agotado y nada más de sí. Yo le doy ya poco tiempo de vida. Creo que en los próximos 2 años veremos una recomposición del mapa político muy profunda. Y también tiene que haber cambios en el orden constitucional. Probablemente los 4 que estamos aquí, o los 5, no haríamos los mismos cambios, ni en la misma dirección, pero estamos todos de acuerdo en que este régimen está agotado. En la transición se hizo un esfuerzo gigantesco para que todo el mundo encontrara su sitio en el nuevo orden democrático. Se cambió la estructura del Estado de manera radical y se distribuyó el poder político, el poder administrativo y el poder financiero, digamos, el presupuesto, en una serie de entidades subestatales con amplísimas competencias. Eso nos ha costado muchísimo dinero. Es una de las razones por las que estamos como estamos. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que el núcleo de poder no se toca? Las 30 familias más ricas siguen siendo las mismas. Bueno, hombre, pero no te preocupes, las familias ricas. El ejército, los medios. Estamos hablando de otra cosa. No, entonces, el poder. El esfuerzo que se hizo, que por cierto, esa constitución no la hicieron las élites del régimen anterior, sino que las hicieron fuerzas razonables del régimen anterior junto con la oposición política. Recién llegado. Entonces, una tutela. No, una tutela no. Hubo un equilibrio, se venía de una cosa, se iba a otra y hubo que buscar un camino que nos evitara la sangre. Un equilibrio con el franquismo metió al franquismo en la Constitución. ¿Estarás de acuerdo? O sea, vamos, hegeliano. O sea, yo prefiero que las cosas se hagan sin sangre a que se hagan con sangre. Prefiero, no sé. Supongo que tú también, estoy convencido. Vamos. Los colocaron a todos. Momento, Juan Carlos. Entonces, ese esfuerzo gigantesco de transformación del Estado, de reconocimiento de hechos diferenciales, no se ha visto correspondido por los separatistas, que han sido y son profundamente desleales. Entonces, estamos en un punto en el que la Generalitat de Cataluña, en manos de gobiernos separatistas, está quebrada por su despilfarro, su ineficiencia y su corrupción. ¿Y sabes quién la sostiene? Claro que lo sabes. La sostiene el erario nacional, la sostiene el Estado, que el año pasado le dio 9.000 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esa gente que ha sido incapaz de gobernar su país, que lo ha llevado a la quiebra y que además tiene un índice de paro de los más altos de España, unos bonos de deuda que son bonos basura, que esta gente es la que va a llevar a Cataluña independiente a la felicidad. Perdona, pero eso lo que provoca son carcajadas. Y os diré una cosa para acabar. Concluyendo ya. Tan democrático es, fíjate lo que te digo, y el mundo está lleno de ejemplos, tan democrático es un Estado unitario, administrativamente descentralizado, como un Estado federalizado. Las dos cosas son perfectamente democráticas. Llegamos al final, 1 minuto de conclusiones para cada uno de nuestros invitados. Matías, tu minuto de conclusiones. Bueno, pues decir que efectivamente estamos convencidos, Ciudadanos desde luego lo está, de que hace falta tener un proyecto de España que sea engrescador, que la gente crea en él. Eso es necesario. Y eso exige reformas. Y las reformas pasan por reformar la ley de partidos. Los partidos políticos tienen que ser más abiertos y más democráticos. Por reformar la ley electoral. Tiene que haber mejor representación en los parlamentos de cada uno de los ciudadanos. Pasa por una separación efectiva de poderes, como decía hace un rato Juan Carlos. Tiene que ser realmente, la separación de poderes tiene que existir. No tiene que existir sobre el papel, sino que tiene que existir en las instituciones.
pasa también por una reforma a fondo de las administraciones públicas, suprimir niveles administrativos. Estamos absolutamente hipotecados por esa administración pública gigantesca que tenemos. Y por último, una reforma verdadera, de una vez por todas, de la ley de educación que permita educar a toda una generación y no que la estemos cambiando en función de los gobiernos. Gracias, Matías. Juan Carlos, tu minuto de conclusiones. Han sido el PP y el PSOE los que convirtieron a CiU en un partido de poder, los que permitieron, de alguna manera, a través de su cuidado electoral, que hicieran barbaridades como las que han hecho en el liceo, o también sosteniendo barbaridades como una ley electoral que viene del franquismo. Creo que si Cataluña se va de España, España se iría de sí misma, y creo que eso es una barbaridad que tenemos que intentar evitar. Y quien más está trabajando ahora mismo por la ruptura de España, creo que son los partidos de la derecha. Creo que es tanto Ciudadanos como el PP los que están de alguna manera reforzando, ¿no?, una falta de encaje de gente que quiere una identidad y que quiere realmente sentirse parte de una entidad propia, y que los están acorralando. Creo que solamente la reinvención de una España federal asentada en lo mejor de nuestra historia, y que nos obliga a mirar al pasado, a la única vez que los españoles realmente tomamos decisiones y tuvimos la posibilidad de armar un encuentro que una vez más fueron los de la derecha los que lo decidieron. Se acabó el tiempo, Juan Carlos, gracias. Alejo, minuto de conclusiones. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que necesitamos una reconversión del Estado y una reforma profundísima del sistema. Desde mi punto de vista, una reforma que cohesione la nación y fortalezca el Estado, que democratice las instituciones, especialmente los partidos políticos, que hoy no son democráticos internamente, que regenere las instituciones, porque la justicia en España hoy está politizada hasta extremos alarmantes, y que haga reformas sociales y económicas que nos devuelvan la capacidad de ser competitivos. En eso estamos todos de acuerdo, y también me parece que es una evidencia que ese nacionalismo separatista en Cataluña vulnera gravemente derechos individuales y está llevando a Cataluña por un camino que es el del desastre. Por consiguiente, también coincido en que hemos de hacer todo lo posible para que esto no suceda. El minuto, Alejo, gracias. Rejón, tu minuto. Creo que una de las manifestaciones más visibles, más profundas de la crisis es aquella contradicción que enfrenta las posibilidades de soberanía popular con los poderes de los sectores privados que no se presentan a elecciones, con los poderes de las élites que tienen a sus pies la soberanía popular. Creo que para eso, para enfrentar eso y para una cierta refundación nacional democrática, hace falta abrir algunos candados, hace falta abrir el candado de la supeditación a esos poderes de las oligarquías europeas y recuperar soberanía popular frente a esos que son los principales que la usurpan, pero también abrir el candado de la Constitución del 78. Y para abrir ese candado creo que no basta solo con la movilización desde un territorio. Creo que para abrir ese candado se necesitan todas las fuerzas que estén por, digamos, una refundación democrática que incluya el derecho a decidir sobre las comunidades nacionales, pero también el derecho a decidir sobre para qué se destinan los recursos comunes, en fin, la recuperación de la soberanía popular, ¿no? Y eso me parece que es abrir todas las voces con ninguna esencia más que la voluntad popular expresada en las urnas y en la participación democrática. El tiempo, Rejón. Muchísimas gracias a los cuatro por este debate. Voy a terminar citando una pequeña conversación entre el viejo Salvador López Arnal, un viejo militante del mítico PSUC, y David Fernández, un joven diputado de las CUP. Dice Fernández: la mano extendida para la autodeterminación de este pueblo, mano extendida a nuestro pueblo, avanzaremos a donde haga falta, y el puño cerrado contra los recortes y cualquier agresión a los derechos sociales. Le responde López Arnal: mano extendida a CiU, a quienes abonan agresiones sociales, demonizan, agreden, insultan a las clases trabajadoras. Con esta reflexión punitiva a las CUP por no haber venido a mi programa, nos despedimos esta noche. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache.